Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las afortunadas, en las Islas Canarias, y sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos empeñados, dispuestos, decididos a informarles, a ampliarles esa información, a enmarcarles la información, a que la sepan interpretar o hasta donde nuestra cabeza alcance, que la sepan ayudarles a saberla interpretar y a opinarles sobre esa realidad que les contamos. Y eso lo estamos dispuestos a hacer con dos principios fundamentales, sin los cuales para nosotros no existe el periodismo: la valentía y el rigor, naturalmente. Las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿eh? Hay que ser valiente y riguroso a la vez. Otra cosa no funciona. Y dentro de un ambiente general, sin el cual pues pasa como Barcelona. Barcelona es una ciudad muy bonita. Es como una pecera, pero le echaron demasiado cloro y los peces han muerto. Ese es el problema que tiene Barcelona. Barcelona y algunas otras atmósferas, como por ejemplo la informativa. Si no hay libertad, lo que vaya a salir de ahí es poco o nulo. No lo podemos saltar. Pues así pasa con los medios de comunicación, en donde la libertad no es un compromiso y no se la espera. Aquí sí, aquí la hay. Aquí la gente que viene no viene con argumentarios del partido, fichitas. Oye, es que tengo que decir a mí, es que han echado a alguien ahora de una cadena de estas telepedras, porque pues dijo que no estaba de acuerdo con la respuesta que daban a esto de los guarretes, Paco Salazar y compañía. ¿Ya no estás de acuerdo? Pues ya no vienes más. Claro. Es que las cosas, cuando van guiadas, y cuando son libres, son libres. Y aquí alguien, mientras venga y razone el porqué de su opinión al respecto de, pues cualquier opinión nos va a parecer respetable. No compartible, sino respetable. Bueno, hoy nuestra primera invitada, doña Paula Cruzado, del Club de Amigos del Toro Televisión. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, pues no lo has podido describir mejor. Después de lo de ayer, que estuvimos hablando de los Pujol, el juicio y tal y cual, hoy, mira, me gustaría que abriéramos con algo más lúdico, que es una visión, porque ustedes nos ven, ayer me lo decían algunos de los invitados, es que usted parece tan serio. Bueno, ya, es que, ¿qué quiere que le diga? Contando lo que cuento, si vengo aquí a funerales, si no vengo aquí más que a contar corrupción, detenciones, no sé qué, insultos, ¿qué cara quiere que ponga? Pero me gusta mucho lo lúdico, me encanta lo lúdico y me gusta la ilusión que pone la gente en la lotería navideña. Pues sí. Es lo más típico de estas fechas y desde pues el Toro Televisión y Radio Libertad tenemos nuestro décimo, decirles a todas aquellas personas que solo falta una semana para hacerse con él, que luego no queremos 63.564, además es bonito. Es muy bonito, que luego llega el de, ¡ay, es que no he llegado a tiempo! ¡Ay, es que mira que me lo habéis dicho y ya no tenéis ninguno! Pues por favor, no lleguemos al último día, háganse con su décimo, llamando al teléfono del Club de Amigos. Pueden venirlo a recoger y así nos saludan de forma presencial a nuestra sede. O la gente que viva fuera de la Comunidad de Madrid puede hacerlo a través de nuestra página web. Es muy sencillo, es www.clubdeamigos.eltorotv.com y en el apartado de agenda, durante todos los días de la agenda hasta el día 22 aparece la lotería, con lo que es pinchar y seguir los pasos. Es muy sencillo. En el caso de que tengan duda, saber que nos llamen, pero es importante que no se queden sin su décimo. Que no se quede nadie sin el décimo por la dificultad de tener que conseguirlo mediante pues, estas cosas de ahora, de las redes sociales. Yo, si te digo la verdad, ya he tenido que comprar 3 décimos a 3 personas que vienen aquí y que no, es que tú cómpramelo tú, yo luego te lo pago y no sé qué, tal y cual, pero sube arriba y compra, no. Claro. La gente se ha vuelto muy comodona. Sí, y además el año pasado tocó, este año seguro que va a volver a tocar y sobre todo, pues bueno, que es algo muy navideño, que nuestras tradiciones las tenemos que seguir cuidando y desde aquí pues lo hacemos con ese décimo de Navidad del Toro Televisión y de Radio Libertad. Vale, entonces, más cosas que tenemos que trasladar. Tenemos que trasladar que si han llegado a la conclusión de que compartimos ideas, pues llegarán pronto, si no han llegado ya a la conclusión, de que van a ir más rápido si nosotros, que tenemos esa voluntad, hacemos de cadena de transmisión de esas ideas compartidas y las procuramos lanzar al mayor número de españoles posible. Eso precisa de su colaboración, de su ayuda. ¿Cómo prestarla? Hay muchas maneras. Por ejemplo, hacerse miembros del Club de Amigos.
Correcto, desde aquí siempre animo a todas aquellas personas que nos siguen, que sobre todo creen en este medio de comunicación y que lo hacen posible, porque nosotros siempre lo decimos, vivimos gracias de los socios y de la gente que hace esas donaciones puntuales, y esas donaciones y esas cuotas pues tienen una desgravación. Decirles que los primeros 250 euros se desgravan el 80%, es decir, se desgravan 200 euros, que lo que la cuota real serían 50 euros al año, que son 5 euros al mes, y así hacen posible que esta televisión siga existiendo. Hay mucha gente que nos dice con las cuotas, yo pago una cuota, pero ¿qué me queda para llegar a los 250? ¿Cómo lo hago? Pues no hay ningún problema. Tú y yo vamos a hacer una representación. Venga, fenomenal. Yo vengo pagando 5 euros al mes, o 10 euros al mes, 10 para euros hacerlo al más mes. fácil. Fenomenal. O sea que como estamos en diciembre, completaré... Eso es, a la cuota 120 anual. euros. Eso es. Entonces, para llegar a esos 250 euros se puede hacer una donación extra de 130 euros, que Claro. lo pueden hacer ustedes a los números de cuenta que aparecen en pantalla. Todo eso hay que contarlo. ¿Por Claro. qué? Hacienda podía haber decidido que desde cero pues ya valía cualquier aportación, ¿no? Eso Pero es. han puesto un tope, mínimo 250 euros. Si no has llegado a 250 euros, no te vas a poder desgravar nada. Lo máximo. decide Hacienda, ¿eh? Por nosotros no quedaría. Eso es. Lo que sí puedes hacer es una suma entre lo que ya has entregado como miembro del Club de Amigos a lo largo de los meses del 25, 12 meses ya ahora, y completar esos 250 euros. ¿Vale? Eso es. También hay gente que a lo mejor no se quiere comprometer a una recurrencia de cuota y va haciendo donaciones puntuales a lo largo de todo el año en función de su economía, de sus intereses o de lo que quiera. Entonces también puede sumar esas donaciones que ha hecho durante todo el año y bueno, pues complementar para llegar a esas desgravaciones. Es que yo ni siquiera lo sé, porque no lo controlo, porque me acuerdo que lo cambié por el verano, lo cambié y bajé y subí y no sé qué. Y a las cabañas llegué y no soy parte de mí. ¿Y entonces qué hago? Pues llamas al Club de Amigos, Eso donde es. se pone Paula y oye, mi nombre, mi apellido, mi segundo apellido. Ah, Eso pues es. tienes hasta ahora tienes entregada tal cantidad. Y para desgravarte tendrías que entregar un adicional de tanto. Correcto, es muy Ya sencillo, está. que nos llamen al Club de Amigos y de verdad que nosotros le ayudamos a, bueno, pues a hacer todos esos cálculos que estamos haciendo nosotros ahora. También es muy importante, Xavier, hay gente que está haciendo esas donaciones, que no lo han hecho por primera vez, que nunca habían ayudado a esta casa y lo están haciendo por primera vez, que desde aquí de verdad eternamente agradecidos, pero sí es importante que se pongan en contacto con nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos su nombre, su apellido, su dirección postal y su DNI para que nosotros lo podamos registrar en nuestra base de datos y lo podamos mandar a Hacienda para que ustedes se puedan desgravar, porque si no esas donaciones para nosotros serían anónimas y ustedes no se podrían desgravar esa donación. También lo están haciendo empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas, se pueden desgravar en el impuesto de sociedades, que hoy en día la verdad es que para los autónomos o para los grandes, bueno, pues para la gente que es muy, muy optimista y todavía es emprendedora en este país, pues quieras que no, poder desgravarse en el impuesto de sociedades es un pellizco, porque el primer año te desgravas el 40% y si mantienes la cuota o la donación durante los sucesivos años te desgravas hasta el 50% de la donación que hagas. Así que desde aquí, de verdad, que les animo a que hagan posible y realidad este proyecto que día a día cuesta mucho frente a todo el panorama de medios de comunicación Que apoyen a que nuestra tenemos. televisión. Que le Porque- apoyen, que de verdad que Claro. somos un medio que les necesitamos día a día para, bueno, pues hacer de este proyecto y de este medio de comunicación una auténtica realidad. Y aquí estas señoras del Club de Amigos hacen muchas cosas. Ayer hablábamos de los Puyol, pero es que luego está la historia saga-fuga del cristianismo en la historia que hace Fernando Paz, que está muy interesante. Pueden conseguir las grabaciones en los capítulos que se hayan perdido eventualmente. Correcto, Porque- y la de ayer, si hay gente que no pudo verla por cualquier motivo, también pueden conseguir las grabaciones de todas las actividades que llevamos a cabo. La del cristianismo, como está mencionando Xavier Orcajo, que ahora mismo se está realizando la 9ª edición. El próximo jueves será la última, la 10ª, pero si se quieren hacer con todo el ciclo completo, lo pueden hacer a través del teléfono del Club de Amigos, escribiéndonos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. ¿Han visto qué pendiente lleva Paula? Una maravilla, ¿eh? Y la voy a invitar a venir cada día. Pequeños y para discretos. para ver los pendientes que trae. Bueno, muchas gracias. Gracias Paula. a ti siempre. Vamos ahora con nuestras noticias en el mundo. Hoy Donald Trump se ha decidido a lanzar un aviso a Colombia, cuyo presidente Petro está más del lado zurdo de la vida
y de favorecer a los narcos en el camino hacia Estados Unidos que otra cosa. Le ha mandado el siguiente aviso. Petro va a tener bastantes problemas como no se vuelva más sabio. Colombia está produciendo muchas drogas y tienen fábricas en las que hacen cocaína que envían a Estados Unidos. O espabila o va a ser el siguiente. Y espero que esté escuchando, porque él será el siguiente. O espabilas o vas a ser el siguiente. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, respondía a estas amenazas de Donald Trump de la siguiente forma. Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Que Trump venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen 9 al día y cómo incautamos drogas por decenas de toneladas todos los días. Pero no es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas. Cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe. Bueno, bla, 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 eres el siguiente, ya te lo han dicho. Vamos a ver imágenes de lo que ha sido una especie de intervención naval sobre un petrolero venezolano a no demasiadas millas de las costas de Venezuela, y ven cómo pues los militares americanos abordan el barco y lo intervienen y lo llevan pues a un lugar distinto de donde los armadores del petrolero querían llevarlo. Bueno, pues esto es la promesa de Trump y la línea dura de Trump. Trump impone su voluntad a los que acuerdan proyectos de paz y a los que no se sensibilizan con lo que les propone Trump, pues Trump acaba con ellos. Es la ley del más fuerte en la selva, de acuerdo, sí, pero hay que reconocer que en muchos casos funciona. En muchos casos funciona. Hoy hay mucha gente que da ya a Maduro como huido a Brasil. Yo no sé si esto tiene o no tiene verosimilitud, pero en cualquier caso, pues, a que no les extrañaría mucho, pues a mí tampoco. Bueno, hoy una señora que ha sabido salir con el apoyo de Trump de su país, de Venezuela, María Corina Machado, que ha podido llegar a Oslo en un jet privado y con el apoyo indiscutible de los servicios de espionaje y militares norteamericanos, que le han hecho, ha llegado tarde, pero le han hecho fácil y segura ese camino de ir hacia Oslo. No ha llegado a tiempo, la hija tuvo que recoger el premio Nobel, al final pues ha podido llegar, estar con los venezolanos que había allí, con la gente que de buena fe la ha querido significar como la luchadora, la gran luchadora por la democracia en Venezuela, y ella ha contado, y es muy, muy interesante lo que ha contado, ¿qué es hoy Venezuela? Venezuela hoy es una especie de escoba donde hay pelillos que provienen de Hezbollah, de Hamas, de Irán, de Rusia, y creo que se le ha olvidado decir de Cuba, pero también los hay de Cuba. Vamos a escucharla. Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbollah y Hamas operando libremente con el beneplácito del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga, que han tomado el control del 60% de nuestra población y que no solo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y en redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas. Pues ya lo ven, en su esplendor. Y volverá, se preguntan muchos, ¿y volverá a Venezuela? Esta ya no vuelve a Venezuela. Claro que va a volver a Venezuela. El compromiso de esa mujer con la democracia en su país es un ejemplo en el que mirarnos todos. A ver, ¿quién le dice que no? ¿Y quién no la apoya? A ver, el Gobierno de España. El Gobierno de España todavía está por mandarle una felicitación después de obtener el Premio Nobel de la Paz. Pero eso, allá las vergüenzas del Gobierno de España, el mundo circula y el mundo lo tiene claro. Y le van a venir buenos días a María Corina Machado y a Eduardo González Urrutia. A los dos les van a venir buenas cartas. No sé si llegaremos a verlas antes o después del año 26, pero están a punto de llegar. Entonces, eso lo tengo bastante claro. Bueno, ¿en España qué? Se preguntarán, corrupción, más corrupción, más corrupción, de vez en cuando algún guarrete.
bien cerquita de Pedro Sánchez, ahí en Moncloa, y más corrupción y más corrupción. Y detenciones, venga, más detenciones. Ahora la Audiencia Nacional ha empezado una campaña por falsificar contratos o amañar contratos públicos en empresas públicas. Leire Díaz ha ido para adentro, está en el Hotel Rejas de la Guardia Civil, todavía no ha pasado a disposición, pero cuando pase no creo que la dejen en libertad. Está su colega y socio en tantas aventuras, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, ¿eh? ¿Qué manos hemos llegado a caer? Bueno, y luego está el tercero, Anchón Alonso, que ha sido el hombre clave de... Y si unen las tres piezas, van a llegar a parar, ¿pues a quién? Pues a Santos Cerdán. A Santos Cerdán. ¿Qué les imputan a todos estos? De todo, hay incluso informaciones, es secreto el sumario, por lo tanto, digamos que no conocemos. Pero si uno mira a quién están haciendo la entrada y registro, y son todo compañías públicas, pues será que el marramiao está en contratos públicos, sean del uranio, sean del plutonio, sean del marconio, da igual, pero será de eso, es de eso. Hay algunos periódicos que ya se empiezan a señalar como que, bueno, pues hay una empresa llamada Fintech de tecnología que, bueno, pues que alguien la colocaba en posición de ganar. Hay otros que dicen que esta señora, cuando estaba en Correos, incluso compraba las balizas señalizadoras de los coches V16 y las vendía al doble de lo que cuestan las mismas balizas, hechas o compradas por Alibaba, por la cuenta esta. En fin, iremos viendo, pero desde luego aquí hay un caso gordo, que no tiene nada que ver con aquello de las cloacas del PSOE que maneja el juez Zamarriego en los juzgados madrileños. Esto es otra historia. Y luego además hay otra noticia en el día, que es que, bueno, pues el caso de las mascarillas, pues han señalado ya juicio oral para Ábalos, para Koldo y para Aldama. De las dos cosas quiero hablar, y de lo que él quiera, naturalmente, con Luis María Pardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Presidente de Justicia Europa. Y hace escasos minutos se ha sabido de que la voluntad de José Luis Ábalos tenía un precio, en el caso de hidrocarburos, que era 1 millón de euros. Eso fue lo que costó comprar la voluntad del que era ministro y secretario de organización. Estamos ante una degradación, yo creo, absolutamente moral de todos los casos de corrupción que está habiendo en este país y que, yo lo decía hoy, estemos atentos. No todos los días se llevan a cabo 19 registros de empresas y empresas públicas tan importantes como la SEPI, que para que la audiencia entienda, la SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La holding de todas las empresas públicas. Es decir, es como la joya de la corona, donde deberían estar los mayores profesionales, los más dignos, honestos, precisamente para articular una economía de un país. Y ahora lo poquito que sabemos es que al parecer se les están imputando fraude, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho. O sea, ¿qué más tiene que pasar? Hablabas de Santos Cerdán. Todo esto seguramente salta por un informe de la Hacienda Foral Vasca donde se señalan a determinadas empresas. Yo creo que a partir de ahí, la Unidad Central Operativa, que por cierto, Leire Díaz quería muerto al teniente coronel Balas, y me da que va a ser al contrario. Antes de marcharse el excelentísimo teniente coronel de la UCO, cuando sea ascendido, me parece que va a hacer mucha justicia ante todo lo que ha ido pasando en este país durante los últimos 7 años y dejando, creo, un país mucho más limpio de corrupción del que se merecen los españoles ahora mismo, con un presidente del gobierno que, por cierto, Horcajo, está desaparecido. ¿Dónde está el presidente del gobierno? Pide votar en telemático para que no le hagan preguntas, porque le duele todo. Le duele Cerdán, le duele Leire, le duele el Guarrete. El Guarrete le duele mucho, porque ahí tiene la conjura de los boyardos dentro de casa. No voy a reproducir, pero la audiencia puede verlo ahora mismo, ¿no? En cualquier diario, incluso en esta misma casa, en las palabras que utilizaba la trama de hidrocarburos, Leonor Pano, la hija de Carmen Pano, Aldama, para referirse al señor Ábalos, cómo lo llamaban al señor Ábalos y cómo llamaban a Pedro Sánchez. A uno le llamaban el guapo y a otro, por decirlo así, de manera cordial, el guarro, pero no era el guarro, era otra cosa.
donde además hemos sabido, por una conversación de esta mañana que ha sido publicada, de que, claro, si uno daba una obra de 500 millones, lo justo era llevarse algo así como el 1%. Porque yo lo Oiga, hago. pero, o sea, Horcajo, 500 millones de euros, el 1%, o sea, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué ha pasado en este país en los últimos 7 años? Yo lanzo una pregunta. ¿Cuánto ha costado la moción de censura de Mariano Rajoy? O sea, ¿qué precio se puso a este país? Que es vender el país entero para que esto sucediera. Las últimas investigaciones de la Guardia Civil, o sea, lo que estamos asistiendo ahora mismo, al minuto, porque todavía se están registrando diferentes empresas importantísimas de este país, es que estamos, yo no diría ante el mayor caso de corrupción de España, estamos ante una escombrera. Sí, eso sería arriesgado porque luego vendrá el caso hidrocarburos en su inmensidad y a lo mejor nos dejan ridículos con este de amañar contratillos por 5, 6, 7 millones de euros. Bueno, eso son cantidades que... Las mascarillas, que tiene, ya sé que el código no entiende de razones morales, pero cuando un delito se comete, cuando los españoles mueren, 175.000, cuando los españoles sufren, muchos se enfermaron, luego han podido mejorar, las pasaron muy mal en los hospitales de toda España. Nosotros estábamos encerrados, nosotros hacíamos programas como podíamos aquí, con 4 valientes que venían cada noche a contar lo más perverso. Algunos ideamos la libretilla para pasar cuentas cuando terminara el asunto. Yo tenía una libretilla y me iba apuntando y mira, se acabaron las hojas de la libretilla, de las cosas a pasar cuentas cuando acabara la pandemia. Pero hombre, hacer que las mascarillas costasen 1,5 € en España, cuando en Alemania una mascarilla no costaba más de 20 céntimos. ¿Pero esto qué es? Y estar involucrados, trabajando en ese fangal, en esa escombrera, decías tú, llevándose la pasta por botones a una compañía que daba unas mascarillas que las tuvieron que arrinconar porque eran inservibles, y lo que te rondaré, Morena, porque han cerrado lo que toca a Ábalos, a Koldo y Aldama para no dilatar, para que vayan a juicio pronto, pero no han terminado con los que compraban mascarillas. Sí, 2 cosas. Lo que nunca sabremos de todo lo que hay, porque solamente hemos sabido esa parte del Ministerio de Transportes, pero no vamos a saber... quizás en Canarias o en Baleares podamos saber algo más, pero todo lo demás no vamos a saberlo. En segundo lugar, hay que resaltar el trabajo que hizo esta casa durante mucho tiempo a nivel de comunicación y de libertad de expresión, donde se podía venir aquí y expresarse las ideas en absoluta libertad, cuando en cambio otros medios de comunicación decidieron poner el cerrojo absolutamente, cuando, como tú dices, hemos sabido que en esta crisis que vivimos sanitaria, encima es que trincaron. O sea, no es que tenían los muertos encima de la mesa, es que se dedicaron a hacer negocios, porque ya son acusados formalmente, son procesados, y el juicio seguramente sea antes de primavera, donde se llevaron millones de euros en comisiones. O sea, es una degradación moral absoluta. O sea, les daba igual lo que sucediera. Y esto es sumamente grave. Por tanto, como tú dices, la libreta, y afortunadamente la justicia, aquí está siendo muy rápida. Un procedimiento judicial, Horcajo, un procedimiento judicial en España, por lo que sea, porque la justicia no tiene medios, se va a muchos años. En cambio, aquí, aunque la gente siempre nos esté pidiendo, ¿pero cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Hombre, es que el señor Ábalos no ha pasado ni un año, como el que dice, desde su imputación, y ya está en un proceso. Haría un distingo. Lo que lleva al Supremo ha ido verdaderamente muy deprisa, el resto tendrá que demostrarlo. Va a otro ritmo. Porque, bueno, pues la Audiencia Nacional va a otro ritmo, los juzgados ya ni te cuento, porque este pobre hombre peinado pues tiene que lidiar con lo del caso Begoña y con todo lo demás. No tiene ni juez de apoyo, ni le han doblado pues el personal al juzgado porque le ha caído un caso complicado, que lo es. Ni fiscal que le ayude en la acusación. Claro. Y ahí está, que si hay un morito que lo han detenido por robar no sé qué, venga, dejemos aparte lo de Begoña y tal. Y encima le critican porque dice que se equivoca mucho. Bueno, cosas verdes. ¿Qué nos espera estos próximos días? Bueno, yo le diría a la audiencia que esté muy atenta a las próximas horas. Vamos a ver cuando pasen a disposición judicial los detenidos qué resolución se va a adoptar al respecto, porque yo no tengo tan claro ahora mismo de que vayan a ser puestos en libertad provisional bajo una fianza o incluso con firmas ante el juzgado. Creo que el delito de malversación puede influir
en que pueda ser solicitada por parte de la Fiscalía Anticorrupción una medida provisional de ingreso en prisión, precisamente por ese riesgo de destrucción de pruebas que hemos visto en otros procedimientos como eso, pues llevaba otra dirección, pero creo que aquí, ante la envergadura que nos encontramos, creo que el sábado podría ser una posibilidad de que ingresaran en prisión provisional. Ella ha dicho que no toleraría eso y que se atuviera, que se prepare el PSOE, ¿no? Se atuviera las circunstancias, el number one y el resto. No sé, ya veremos. Hombre, que Santos, Leire Díez era la mano derecha de Santos Cerdán era la mano derecha del presidente del gobierno. Sí, pero bueno, veremos, a ver en qué queda. Muchísimas gracias por la visita, don Luis María. Gracias por atendernos y a ver si nos vemos pronto y podemos tener una puesta al día de los asuntos que a nosotros pues, nos parece que tenemos que comunicar para ustedes con absoluta libertad. Aquí no tenemos principios que nos obliguen o dependencias de los 60 millones que lleva repartido Sánchez de enero a octubre en publicidad institucional. El no es no, el sí es sí, los huevos, tengo 2 huevos y no soy gallina. En fin, muchas gracias. De verdad, vamos a continuar con nuestra información sobre la droga. Tengo que informarles de algunas cosas que tienen que ver con la droga y luego les voy a dar una noticia que nos sirva de precedente. En primer lugar, empiezo por el mando policial detenido en Valladolid, que era el jefe de las unidades antidroga de la Policía Nacional y que hoy hemos sabido que en realidad vendía alijos de droga de la que incautaba la policía a bandas dominicanas, a clanes dominicanos. Vaya ejemplo. En segundo lugar, hay que hablar del barrio del Infante en Murcia, donde ahora nos va a contar la policía cómo han desarticulado un narcopiso. Una vez localizada la vivienda, los agentes procedieron a la entrada y registro en colaboración con agentes de la Policía Local de Murcia, que permitió intervenir diversas cantidades de hachís, cocaína, marihuana, 3 balanzas de precisión, 2 vehículos y 17.000 euros en efectivo. Se han detenido como presuntos responsables de este punto negro de venta de sustancias estupefacientes a 5 personas, 4 hombres y una mujer, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como autores de un delito de tráfico de drogas. Y de ahí nos vamos a Galicia, concretamente a una localidad pequeña, Ames. Ahí ha caído una macroplantación. Tenían entre 2.000 y 3.000 plantas, digo esta cifra porque es la que nos informan las fuerzas del orden, plantas de marihuana, eso sí que lo sabemos. Y han caído porque resulta que esto ya empezaba a robar demasiada electricidad pública. Ahí las plantitas van creciendo y tal, pero todavía no son de un tamaño muy espectacular, pero había muchas, entre 2.000 y 3.000. Han detenido, por supuesto, al responsable de la plantación de la marihuana en cuestión de Ames. Bueno, pues dicho esto, ahora toca la buena noticia, ¿no? Los compromisos uno tiene que ser muy serio con ellos. La buena noticia, nos ha escrito mucha gente que tenía un coche viejo, que estaba pensando achatarrarlo, que estaba pensando vendérselo a otras personas que a lo mejor no tuvieran limitaciones como la que establece el Ayuntamiento de Madrid, que tenía previsto que a partir del 1 de enero los coches que no tenían placa de esa de letra, la B, la C, lo que sea, los coches antiguos pues no tienen derecho a esa pegatina, que no sé, tiene forma redonda, es una pegatina, he dicho una placa por error. Bueno, pues resulta que esa es la placa. Los que no tenían esto, el 1 de enero ya no podían conducir por Madrid, ni aun siendo vecinos, ni aun estando empadronados en Madrid. Lo cual era una injusticia, porque suele ser gente mayor, suelen ser jubilados y quieren el coche pues para moverse, no para entrar y salir de Madrid, sino para moverse dentro de Madrid. Y esta circunstancia los dejaba completamente sin coche, porque no podían arriesgarse luego a las multas que van a ser tremendas, según nos cuentan. A partir de ahí, pues empezaron una protesta que fue muy seguida, que muchos acompañamos. Yo recuerdo que acompañamos a un telespectador que nos reclamó, nos pidió ayuda porque se quedaba sin su coche. Y bueno, pues lo que hoy podemos contarles es que parece que el año que viene, por lo menos,
Les han aplicado un periodo de gracia del año 2026 para que puedan seguir moviéndose con sus coches viejos a pesar de que no tengan la pegatina dichosa. Y la pregunta que se hacen muchos es, oiga, ¿y ahora a mí quién me compensa? Porque yo ya he achatarrado el coche sabedor de que el 1 de enero no podría utilizarlo. Ah, pues mira, esta es la razón que hace que no nos fiemos nunca de los organismos administrativos, que esperemos al último minuto porque todo puede cambiar. En este país todo cambia con enorme facilidad. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abriremos nuestra mesa de análisis político. Son las 8:04 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político y lo primero, naturalmente, presentarle a nuestros invitados. Don José Ramírez, muy buenas. Buenas, muchas gracias por invitarme. Don José es docente universitario de la filología arábiga, ¿no? ¿O sí, debo decir eso? Sí, he dado clases de filología árabe y también en traducción e interpretación. Bueno, y es diputado de Vox en el Congreso de los Diputados. Antes bastaba con decir Congreso, pero como les molesta, pues ahora soy yo el que ahora se añade el Congreso de los Diputados siempre que se cita aquí al Congreso por si acaso. Y don Luis Sancho, que también me acompaña aquí esta tarde. Muy buenas tardes. Don Luis es abogado del Estado, jubilado, y es un hombre que piensa en libertad. Y eso nos agrada muchísimo. Procuro hacerlo, desde luego. Porque nosotros presumimos de estar rodeados de gente que piensa en libertad. Bueno, no sé por dónde empezar. Estaba a punto de echarlo a suertes, pero vamos a empezar por Leire Díaz. El sábado van a decidir si se la quedan en el convento o la expulsan del convento. No lo sé, de momento está la Guardia Civil en el calabozo, hasta que su señoría determine cuál es el tema. ¿Qué sabemos de este caso? Pues que ayer la detuvieron, que luego detuvieron a uno del caso Aznalcóllar, que se llama Vicente Fernández, que pasó por la SEPI, no era el tío más preparado para estar al frente de la SEPI, desde luego, pero eso a quién le importa. Soy un antiguo. Bueno, la cosa es que a este lo detuvieron ayer, hoy han detenido, claro, a Anchón Alonso, al hombre de Servinavar. Y ahora tenemos una línea que une con Santos Cerdán a los 3 detenidos. A Leire, a Vicente, que era empleado de Servinavar, nadie lo entendía. Recuerdo un día estaba usted aquí. Sí, estaba aquí. Lo estuvimos comentando y dijimos, pero ¿y este hombre de la presidencia de la SEPI se va a Servinavar, que tiene, cuando más empleados ha tenido, tenía 9? Ahora ya empezamos a entender cosas. Todos estos están detenidos. Y hoy han hecho registros en Zaragoza, en Pamplona, en Madrid, en un montón de entidades públicas, empresas dependientes de la SEPI, incluso en la SEPI también. Y esto tiene que ver con una retahíla de delitos que indiciariamente se les imputan y que tienen que ver con los contratos públicos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Tan solo horas después de la detención de Leire Díez y Vicente Fernández, máximo colaborador de María Jesús Montero, se ha producido otra detención. Se trata de Anchón Alonso, dueño de Servinavar y socio de Santos Cerdán. La UCO investiga delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Por ello ha llevado a cabo 19 registros, entre los que se encuentra la SEPI, Mercasa, Enusa, Sepides y Forestalia. Unos registros que están relacionados con empresas vinculadas a Servinavar. Pero aparte de esta empresa, tanto Leire Díez como Vicente Fernández mantienen vínculos con una empresa tecnológica que llegó a recibir 5,4 millones en contratos públicos. Se trata de Cistec Technology, una empresa poco conocida que a partir de 2018 comenzó a recibir numerosas subvenciones, ayudas y contratos. Inyecciones que casualmente continuaron cuando Leire Díez ocupó un puesto en el Consejo de Administración de la empresa. Estas ayudas permitieron a la empresa aumentar notablemente su facturación, una cifra que no se había alcanzado hasta que el expresidente de la SEPI intervino en el capital social de la empresa y Leire Díez se incorporó como consejera. Presuntas irregularidades que también sacuden a Correos. La presunta espía del PSOE, cuando ocupaba el cargo de directora de Filatelia, firmó en 2023 un contrato para la comercialización de balizas V16 para coches. Una firma que coincide con Juan Manuel Serrano como presidente de la compañía, conocido por cierto por ser el gran amigo íntimo de Pedro Sánchez
y su antiguo jefe de gabinete del PSOE. Las balizas serán obligatorias en los coches a partir de 2026 y precisamente Correos las vende casi al doble de precio que se pueden encontrar en plataformas como AliExpress. Los agentes no descartan nuevas detenciones en los próximos días y tampoco que los detenidos ingresen en prisión provisional. Bueno, esto lo mueve un juzgado de la Audiencia Nacional. No tiene nada que ver con lo que maneja un juzgado madrileño en relación a las llamadas cloacas del PSOE, eso es otro asunto, y este asunto pues es ahora el tema más peliagudo que lidian tanto Leire Díaz como el hombre de la SEPI y ahora el socio de Cerdán, de Santos Cerdán. Luis. Hombre, a mí me produce una cierta nostalgia, porque yo en su día trabajé en lo que era el INI, que es el antecedente del SEPI, y ahí encontré gente de una categoría espectacular. Sobre todo los mandos en la empresa Enagas donde yo estuve, pues eran ingenieros, eran gente joven, de entonces tendrían 30 y tantos años o por ahí, y eran gente súper preparada. Y ver luego esa organización en manos de semejantes desarrapados, pues me produce una verdadera angustia de ver en qué manos estamos. Bueno, estaba comentando antes de entrar en antena la cantidad de casos de corrupción que hemos ido viendo del Partido Socialista estos años. Pero lo increíble es la naturalidad con la que esta gente recibe ya las noticias de corrupción sin que le hacen una ceja. O sea, hoy hemos tenido a la vicepresidenta, a María Jesús Montero, intentando que le aprobaran el techo de gasto, que por cierto no lo ha conseguido, y se comportaba con una arrogancia, con una suficiencia, una persona a cuyo número 2 acaban de meter en la cárcel y que probablemente, hombre, digamos que algo le va a afectar a ella, tanto personalmente como políticamente. Eso sin entrar ya en temas legales, que posiblemente también. Entonces, las cosas a las que esta gente se está acostumbrando el país, las cosas, el grado de corrupción que estamos viviendo, sin que eso tenga el más mínimo reflejo en la vida política en España, es abrumador. Es una cosa que solo puede suceder en un país en el que las instituciones están totalmente destrozadas. Sí, sí. Vamos a escuchar eso que usted dice de la Montero, que estaba, como el presidente ha hecho mutis, porque ha pedido votar en telemático y no ha querido estar para que no le pregunten sobre los guarretes, los guarrotes y todos los casos de corrupción de las últimas horas, pues ha quedado allí más sola que... Y allí ha hecho unas declaraciones difíciles de comprender. Vamos a escucharlas y luego si acaso las interpretamos. Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en SEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha, y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación, porque no es la primera vez que ha salido su nombre. Salió ya a raíz de Servinavar. ¿Temen lo que puede decir Leire Díaz? ¿Temen algo de Leire Díaz? ¿Qué vamos a temer? No, absolutamente nada. No tengo ni idea de... Han conocido ustedes, ¿no?, por los medios de comunicación, que es lo mismo que tenemos nosotros, que ha sido mencionada en varias cuestiones, en varios elementos. Algunos tienen que ver con los registros de hoy, otros no lo sé si tendrán que ver o no tienen que ver. Excusatio non petita, accusatio manifesta. No ha sido corta la explicación para no decir nada, ¿eh? En cualquier caso, no le conozco de nada. Él estuvo 1 año aquí en la SEPI, lo que me costó meterlo allí. Hombre, pero es que es tan ridículo. O sea, estamos hablando de personas que dirigen conglomerados empresariales extraordinariamente potentes en España, que tienen algunas de las empresas más importantes de nuestro país y, oye, lo metí ahí, pero nada, no lo conozco de nada, es que pasaba por allí, esta gente, lo triste no es ya que piensen que la gente es idiota, lo triste es lo bien que les ha ido tantos años pensando que la gente es idiota, porque ¿qué explicación es esa? O sea, una persona que evidentemente tenía toda su confianza, una persona que evidentemente ha podido medrar gracias a los contactos dentro del PSOE. A Servinavar, pues bueno, solo tenía
solo era una empresa vinculada al señor que era el secretario de organización del Partido Socialista. O sea, de la SEPI a la empresa del secretario de organización del Partido Socialista. Eso es. Pero no tenemos ni idea de quién es este señor. O sea, es que son unas explicaciones que dices, mira, o sea, si los periodistas del Congreso no fueran lo que son, una correa de transmisión de unos empleados de María Jesús Montero, por ejemplo, tendrían que decirle, oye, no te rías de mí, dame una explicación seria, porque es que esto es ridículo. Vamos, este hombre... Bueno, aparte de otra cosa, si un ministro de Economía no sabe quién está al frente del mayor conglomerado de... Pero es que este señor viene de un pasado. Sí, porque fue condenado por las minas de Aznalcóllar. Queda tan lejos que yo he tenido que mirarlo, porque no me acuerdo de lo que pasó. Está en Andalucía. Lo que pasó, sí, es que este señor, en un gobierno del que entonces dependía su jefa era la Montero, trucó un concurso público de adjudicación de las minas de Aznalcóllar. Digo yo que con ese collar no era el mejor candidato para dirigir la SEPI. Estaba anulado como candidato para dirigir la SEPI. Sin embargo, un año y un poco más, con rumores de todo tipo, salió de ahí y se fue a la empresa de Santos Cerdán. Y además lo curioso es que él debía de cobrar un sueldo importante en la SEPI y en Servinavar, que es una empresa de Chicha y Nabo, cobraba una barbaridad, porque según he leído en la prensa, se sacó en un año 60 y tantos mil euros, que eso no los gana cualquiera. Sobre todo en una empresa que no tiene una actividad conocida. Que no tenía prácticamente actividad, sí. Pero Leire, esto es muy relevante, porque Leire y Santos Cerdán trabajaron, ya saben, cuando en el PSOE dice que están trabajando en algo, te mete lo peor, para que al final resultara exculpado de cualquier responsabilidad y los otros de la Junta implicados, condenados por amañar el concurso en favor de una de las compañías que luego tuvieron un desastre ecológico a sus espaldas. Sí, bueno, en el caso de Aznalcóllar fue uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de Andalucía. Y además el comportamiento luego de la administración andaluza para reclamar la compensación que deberían haber exigido, pues fue tan ridículo que al final los propios tribunales españoles tumbaron esas peticiones, ¿no? Con lo cual fue algo que pagamos todos los andaluces, no fue algo que pagaran ni una empresa sueca a la que se lo hubieran dado, ni nada por el estilo, fuimos todos los españoles. Entonces, el hecho de que una gente que ha hecho una demostración, un tour de force de ignorancia, de incapacidad, de estulticia, de todo esto, recibiera la SEPI ya era, en fin. Pero es que encima ahora nos venga esta señora diciendo que no lo conozco de nada, pasaba por allí, es que se ríen de nosotros en nuestra cara, pero se ríen de nosotros en nuestra cara porque por desgracia hasta la fecha, ya digo, les ha ido muy bien haciendo eso. Sí, es verdad. Bueno, pues cuidado que ahora empezamos a escalar la cumbre. Sepan que Koldo García, el vigilante del Puticlub de Pamplona y hombre mano derecha de José Luis Ábalos, ha pedido personarse en el caso contra Leire Díaz, porque dice que a él le ha ocasionado perjuicios. Yo no sé de qué perjuicios habla, pero vamos a esperar a ver si el juzgado le concede esa personación. Y luego hemos conocido hace escasamente una hora algo muy relevante. Viene del caso hidrocarburos y dice que la UCO tiene pruebas de que las empresas implicadas, ¿se acuerdan de aquel llamado Rivas que se hacía fotografías con leones en la selva y que tenía una compañía llamada Villafuel, etcétera? Bueno, pues que por lo visto tenían asignado 1 millón de euros para que se repartiera en mordidas por 3 ministerios: Transición Ecológica, Energía, Industria y Energía, y el de Ábalos. O sea que algo de ese millón, cabe imaginar que pudo llegar a Ábalos y el resto se repartió entre funcionarios de 3 ministerios diferentes para complacer a la trama de los hidrocarburos. Esto a mí me parece muy fuerte.
Pero hasta ahora la UCO se equivoca poco, ¿eh? O sea que vamos a admitir como primer escalón de un proceso clarificador en el que buscamos todos la verdad, este apunte de la UCO que señala directamente el pago de 1 millón en mordidas a una serie de gente relevante de la administración de Pedro Sánchez, en diferentes ministerios, eso sí. Y otra consideración, el Supremo ha decidido abrir juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama por el asunto de las mascarillas, que es una de las cosas más abyectas que se pueden hacer, lucrarse cuando pues morían cientos de miles de españoles y el resto estábamos muchos enfermos, otros en casa, encerrados, etcétera, etcétera. Si es que no han querido demorarlo más, la causa continuará, seguirán investigando otros casos de compra fallida de mascarillas y de posible desvío de dinero de esas contratas, pero para lo que toca a Ábalos, a Koldo y a Aldama, esto ya está cerrado y seguramente pues les darán fecha de juicio en el primer trimestre del año que viene, más o menos, suele ser así. Algo vertiginoso en materia judicial y en España, ¿no, Luis? Sí, y además lo que pasa es que en el tema de las mascarillas no son solo estos, porque está también el caballero este de Canarias, que luego se ha trasplantado al gobierno español, Ángel Víctor Torres. también hizo negociete con las mascarillas, y en Cataluña tengo entendido que también ha habido un negociete, o sea que era un negocio muy extendido. Y en Baleares. Un negocio muy extendido, y no sé si tocará también a parte del partido de la oposición, del principal partido de la oposición. Bueno, pero es que además las personas que participaron en esas tramas han sido luego recompensadas muy generosamente con ascensos a cargos muy importantes en Madrid. La presidenta del Congreso de los Diputados viene del gobierno de Baleares, que tiene unas manchas de corrupción bueno, muy sorprendentes. El Ángel Víctor Torres ha venido a Madrid, es ministro, y tiene un futuro procesal muy peligroso por una situación también relacionada con las mascarillas. Pero lo más sorprendente es lo que ha ascendido toda esta gente, que no tenemos más remedio que pensar que el haber participado en esas redes de corrupción les sirvió para ascender dentro del PSOE. Porque es imposible que se diera esa confluencia de gente. Es bastante obvio, ¿no? Claro, bueno, que ha participado en unas tramas así. Es la regla de la omertá, lo mismo que hay en la mafia italiana, los señores que tienen los secretos ascienden, pues aquí lo mismo. El viejo do des, te doy para que me des, si tú eres dócil y afín, pues yo te elevaré a los altares, ¿no? Y do taceas, o sea, te doy para que te calles. Eso es. Sí, bueno, es obvio que al PSOE ya tenemos que empezar a analizarlo pues, con comparaciones pues, de ese tipo, de la mafia italiana y de grupos delictivos. Yo en el programa anterior, yo lo dije aquí, que Ábalos no dirigía una organización criminal, Ábalos dirigía dos, el PSOE y la que él había montado. Bueno, pues es que es muy difícil pensar realmente que en el PSOE se produzca esa aglomeración, esa acumulación de altos cargos con causas penales importantes pendientes, si no ha habido un procedimiento para ir premiando a toda la gente que ha participado en esas redes de corrupción. Y una cosa que se nos olvida, y es que estas cosas no serían posibles si hubiera una oposición como Dios manda. Es decir, alguien que no dejara pasar ni un solo día sin echarles en cara todo ese tipo de cosas. Porque esta gente se permite unos lujos que con una oposición feroz y como tiene que ser, no se producirían. Bueno, nuestra oposición, la de Vox, ha sido feroz, pero es que si llevas, por ejemplo, hace muy poco he visto en la pantalla el tema de Plus Ultra. Nosotros llevamos aquello a la Audiencia Nacional, lo denunciamos, pusimos querellas, hicimos ruedas de prensa denunciándolo, que eso no tuvo, digamos, más proyección. Bueno, pues porque en aquel entonces los tribunales lo pararon allí.
y lo están volviendo a abrir en estos momentos. Sí, señor. Pero, así es. pero a lo que voy es que nosotros, por supuesto, que hemos hecho una oposición feroz. Pero No me refería tenemos... a vosotros, sí. sino al principal partido de la oposición, que parece que está esperando a que caiga la fruta del árbol, y el árbol, si no lo mueves, no cae la fruta. Sí, es verdad. Yo hay muchas cosas que me pregunto. Estaba pensando cuando hablabas tú de que en Cataluña las mascarillas, y ¿vendrá alguien que pondrá alguna querella contra la actuación de Illa, siendo que Illa dio por bueno todo este disparate de la compraventa de mascarillas, siendo que Illa, a parecer, no se llevaba bien con la trama de las mascarillas, tenía su propia trama? Y ha habido empresas, pues en la comarca de donde él fue alcalde, en fin, tal, que se dedicaban a exportar ginebras a China, a importar yesos de China a España, que se lucraron con la compra desesperada de material para combatir la pandemia. Pero me extraña mucho, hay cosas que nunca sabes por qué pasan, pero no dejan de extrañarte. ¿Cómo a ese señor no lo ha investigado nunca nadie? No lo sé. Bueno, pues a mí también me pasa con lo de Air Europa. Al final alguien lo investigará, pero mira que ha salido liberado tantas veces de la lupa judicial que ya algunos... Hay dos personas del PSOE que están saliendo de rositas, se van de rositas, Sí. que son una, la señora que se ha ido a Bruselas, Teresa la mujer de Bacigalupo, que es muy responsable de lo de la Dana de Valencia y de otros es la desastres principal ecológicos. responsable de lo de la Dana de Valencia. Y otro es el caballero Illa, que ha pasado sobre el escándalo de la pandemia sin romperse ni mancharse. Sí, nada, sin que la mueca de filósofo, que dice serlo, se le torciera siquiera un poquito. Nos vamos a publicidad, 2 minutos y estamos de vuelta. Bueno, y puertas adentro del Partido Socialista, pues se desgarran todas las vestiduras. ¿Por qué? Porque al parecer hay una docena de cargos que tienen cuitas con mujeres militantes, simpatizantes o lo que sea del PSOE, que quieren denunciarlos por pues acosos, por abusos, por varias cosas. El Me Too del Partido Socialista ha arrancado y ahora pararlo va a ser complicado. Y lo que nos llama mucho la atención es cómo Yolanda Díaz, como Podemos, como todos estos de la izquierda revolucionaria de este país, las feministas de fuste, las de menos fuste, las que no tienen fuste, todos están callados como puertas. Vamos, que esto le pasa a Feijóo y ahora mismo están comiéndose en empanadillas el cuerpo de Tellado, que no es plato de gusto, pero lo que sea menester. Ahora aquí silencio sepulcral. Aquí no hablan más que las víctimas, que son personas que merecen todo nuestro respeto. Y luego hay quien establece el escampar, el territorio de otros que también pasan por lo mismo, el alcalde de Algeciras, no, hombre, sí, el andaluce también. ¿Quién denuncia al andaluce? Lo denuncia una militante, un cargo del PSOE. ¿Quién denuncia al del PSOE de la Diputación de Lugo? 6 militantes socialistas. Hombre, pues la credibilidad de una denuncia, yo no sé cuál es verdad y cuál no, puede que me lleve una sorpresa, pero en cualquier caso, el origen de la denuncia, la reacción post-denuncia, el uno dice yo me aparto, dejo la militancia hasta que resuelva este problema que me afecta en lo personal y va y se querella contra la persona que lo ha denunciado. El otro no se querella contra nadie y está resistiendo numantinamente un día entero allí porque no quiere dejar la Diputación de Lugo, que da buenos réditos la Diputación de Lugo, hasta que Ferran le dice que te tienes que ir, hombre. Y al final, muy a regañadientes, se marcha. No va a pesar una cosa lo mismo que la otra, ¿no? Vamos, no me parece sensato. Vamos a ver cómo está el Me Too en el redil de Ferraz. Los escándalos por acoso sexual dentro del PSOE no han hecho más que empezar. El caso Salazar ha animado a más mujeres a denunciar situaciones similares dentro de las filas socialistas, como las que ya conocemos de Antonio Navarro, el líder del PSOE en Torremolinos, o la de José Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo. De hecho, la inacción de Ferraz a las denuncias por acoso sexual de Paco Salazar hacen que 10 mujeres de diferentes sitios de España estén dispuestas a señalar públicamente a sus acosadores. Entre los nombres hay desde dirigentes territoriales hasta un miembro de la Ejecutiva Federal. Si no lo han hecho antes, dicen, es por miedo a represalias o a que no las creyeran. Ahora algunos
algunas de estas feministas socialistas dentro del partido secundan estas acciones y pasan a ser cómplices de una realidad habitual dentro de Ferraz. Cuando las víctimas más las necesitan, la Asociación Española de Feministas Socialistas decide no dar declaraciones al respecto. Ni la Federación Mujeres Progresistas. Ellas tampoco abordarán estas denuncias de sus compañeras. Pero no solo las asociaciones dan la espalda a las víctimas. Lo mismo hacen María Jesús Montero y Pilar Alegría, que no acudieron a la última sesión de control al Gobierno para evitar preguntas sobre Salazar, con quien mantenían una relación muy estrecha, la misma que ahora las ha puesto en jaque para sus candidaturas en Andalucía y Aragón. Yolanda Díaz, como ministra de Trabajo, también es cómplice de estos acosadores, porque ante la incapacidad del PSOE de actuar, debería haber ordenado inspecciones que no se han hecho. El presidente dice no enterarse de nada, que el feminismo le da lecciones todos los días y que actuarán en consecuencia. Pero todas las víctimas coinciden en que nadie ha asumido la más mínima responsabilidad y señalan a la cúpula del partido, entre ellas Rebeca Torró y Pilar Bernabé, como principales responsables de la mala gestión del caso Salazar. Sancho, esto tiene daño interno irreparable. Hombre, imagino que sí. Lo que pasa es que además a mí me resulta difícil de creer que unas personas que no tienen el menor sentido de la moral mantuvieran un estricto comportamiento caballeresco con las señoras. Es decir, lo más normal es que un señor que cree en el amor libre, etcétera, etcétera, pues intente meter mano a sus subordinadas, y ahora esta especie de pudor sobrevenido de ocultar lo que es un secreto a voces, pues me parece ridículo. Y no sé a quién quieren engañar, pero como tú dijiste antes, son maestros a la hora de hacernos tragar con ruedas de molino. Y lo hacen a diario. Y este es uno de los casos. Sí, bueno, es uno de los casos, pero a mí me gustaría señalar tres cosas. En primer lugar, es evidente que estamos hablando de que hay fuego amigo dentro del PSOE para cargarse a Pedro Sánchez. O sea, porque esto, que haya un señor en Lugo que haya hecho esto, otro en Málaga, otro en no sé qué, y que salga todo a la vez, tiene mucho que ver con que dentro del Partido Socialista están filtrando información con la intención evidente de cepillarse a Pedro Sánchez. O sea, es imposible que salga todo esto a la vez sin que se produzca por ese fuego amigo. En segundo lugar, el PSOE lleva con un discurso falso de feminismo desde hace muchísimo tiempo, pero que era la gente más machista y más putera y más golfa del planeta, era algo conocido. Viejo. O sea, era algo desde los tiempos de Roldán, ya había unas historias truculentas. Aquel consejero llamado Guerrero de apellido, ¿no? La Junta de Andalucía. Sí, en la Junta de Andalucía también. Esto ha sido muy frecuente. Lo de Ábalos no ha salido porque sí, lo de Koldo no ha salido porque sí. Son prácticas que estaban muy arraigadas en el Partido Socialista. Hombre, el presidente es yerno de un dueño de puticlubs, de modo que... Claro, entonces es algo que evidentemente está muy arraigado en el Partido Socialista y que ahora les va a costar. Pero pensad que una de las razones por las que Pedro Sánchez todavía es presidente de gobierno ha sido por el voto femenino. O sea, estos tíos con un historial negro como el tizón en todos los asuntos relacionados con los derechos de la mujer, sin embargo, consiguieron engañar, gracias a unas campañas de marketing y una movilización de sus empleados absolutamente brutal, que les permitía conseguir una gran cantidad del voto femenino. Esto va mucho a la línea de flotación del PSOE, porque realmente lo que los ha mantenido de pie durante mucho tiempo ha sido el voto femenino, y ese voto femenino se está yendo a chorros. Y va a seguir sucediendo, porque estas noticias no van a parar. Lo único que puede suceder en una organización como el PSOE, que está ahora mismo en la situación en la que está, es que salgan muchas más noticias de estas. Bueno, vamos avanzando, porque resulta que no solo han entrado a registrar empresas públicas relacionadas con Leire Díaz y con Vicente Fernández y con Anchón Alonso, sino que han entrado también a hacer un registro a la compañía venezolana de aviación Plus Ultra, medio venezolana, medio española. El gobierno de España decidió ayudarla con 54 millones de ayudas públicas. Error.
47 no, 54. Ellos habían pedido 47 y les dieron 54 porque me parece que te has quedado un poco corto. Han sido detenidos el presidente de esta compañía, y el consejero delegado de la misma. Julio Martínez se llama el dueño y el consejero delegado Roberto Rosselli. Quieren saber qué uso se dieron a esas ayudas públicas. Quiero recordar que en el momento de darle las ayudas, por considerarse una empresa estratégica, digna de cualquier ayuda para que no desapareciera, la compañía en cuestión tenía un avión operativo y 2 muy averiados que no podían volar. Esa es la situación en la que estaba la compañía que recibió 54 millones de los españoles. Bueno, en aquel entonces Vox presentó una querella criminal y presentamos una batería de peticiones, de preguntas en el Congreso y llevamos a las comparecencias de los ministros interesados preguntas sobre esto, porque era un escándalo. Era una compañía que tenía un valor absolutamente residual en el mercado español y, sin embargo, estábamos tirando 54 millones de euros para mantener con vida una empresa cuya desaparición no habría notado absolutamente nadie. Entonces, era evidente que había una historia muy, muy, muy oscura detrás. En aquel entonces, sin embargo, aquella querella no fue admitida a trámite. Ahora, gracias a Dios, está empezando a recibir una investigación mucho más seria, pero era un asunto que era evidente. O sea, era obvio que estaba produciéndose un robo a todos los españoles, a un dinero que necesitábamos para salvar a otras empresas que sí eran estratégicas y que sí podían necesitarlo, y se estaba dedicando a salvar una empresa, venezolana, cuyo porcentaje del mercado en España no sé si era el 0,6 y que, era completamente ridículo todo. El hecho de que ahora se ponga en marcha, lo único que te hace pensar es que también de vez en cuando hay jueces, fiscales y policías que se toman en serio su trabajo y que terminan sacando adelante las cosas. Pero era obvio desde el minuto 1 que se hacía esto. Bueno, y también es obvio que alguien en el Poder Judicial ha retenido o ha echado para atrás las querellas que vosotros interpusisteis. Porque, como dijo el sabio, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Pues eso, que decía el sabio. Hoy ha sido un revolcón predecible absolutamente. La senda de gasto en el Congreso de los Diputados ha vuelto a decaer. Y hay una pillería que no conocen, y es que Sánchez no ha ido a votar su proyecto que da pie a posibles presupuestos. No ha ido porque no le ha dado la gana. Ha pedido votar de manera telemática y así se ha ahorrado la vergüencilla de que le digan otra vez aquí con lo mismo y se lo han tumbado otra vez, usted no tiene futuro, en fin, todo este rollo que ya conocen sobradamente. El Partido Socialista tiene un problema en el Congreso de los Diputados, porque ayer, sin ir más lejos, le dijeron a Ábalos que ya no era diputado. Diputado sí en términos constitucionales, pero que no tenía derecho a sueldo ni a voto. Lo cual viene a producir un leve daño estructural a la mayoría de Progreso. ¿Cómo lo van a solucionar? Pues hay quien dice que no, pero hay quien dice que sí, que van a ajustar esa mayoría al incómodo de que haya un diputado suspendido. ¿Eso se puede hacer? Pues no sé, como no ha pasado nunca, no lo sabemos. Vamos a ver qué dicen los reglamentos, la mesa del Congreso, pero ya saben quién tiene la mayoría. Pues eso, o sea, me temo lo peor. Y luego ocurre otra cosa. Este tío no piensa remodelar su ejecutivo. Tiene a Pilar Alegría al filo de que convoquen elecciones en Aragón. Tiene a María Jesús Montero con las elecciones más que previsibles en Andalucía. Y sin embargo él no mueve ni las pestañas. Él quiere despacito todo, sin grandes alaracas. Vamos a verlo. El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un escenario parlamentario muy fragmentado y a la presión de elecciones autonómicas adelantadas como las previstas en Aragón.
A pesar de que se había sugerido una remodelación si se convocaban los comicios, desde Moncloa confirman que no habrá cambios de calado en el Ejecutivo. Solo se contemplan ajustes quirúrgicos y puntuales, como la salida de Pilar Alegría de su cargo ministerial por incompatibilidades al presentarse como candidata, y la futura sucesión de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. La situación se complica además por el caso Ábalos. El exministro está suspendido de derechos parlamentarios y en prisión preventiva, lo que significa que no puede votar ni intervenir aunque mantenga su escaño en el Congreso. Esto debilita los votos efectivos del bloque progresista y obliga al gobierno a depender más que nunca de aliados como Esquerra Republicana, PNV o EH Bildu. En el Congreso, con 350 escaños y mayoría absoluta en 176, la fragilidad es tal que algunos juristas y diputados temen maniobras para alterar las mayorías, como ajustar la regla de los empates, tomando como referencia 349 votos en lugar de los 350. Aunque dudan de su legalidad, la simple posibilidad refleja lo delicada que es la situación parlamentaria y lo estrecho del margen de maniobra del propio Ejecutivo. La estrategia de gobierno de momento es mantener la estabilidad mientras se elaboran de nuevo unos presupuestos, evitando así cambios que puedan generar fricciones internas o con los aliados. Es decir, que pese a la presión electoral, la fragmentación parlamentaria y la ausencia de Ábalos, el Ejecutivo apuesta por intentar mantener cierta estabilidad realizando cambios muy puntuales y manteniendo las negociaciones voto a voto con cada partido, evitando tomar decisiones que alteren el poco equilibrio interno que les queda tras meses de tramas y corrupción. Vamos, diputado, en el Congreso, esto es una chapuza descomunal. Bueno, el problema es que mientras que sabemos que cuando le dijimos, por ejemplo, al Partido Popular que intentara hacer todo lo posible en la mesa del Senado con el tema de la amnistía, y el Partido Popular no hizo absolutamente nada, lo tramitó sin más ni más, el Partido Socialista siempre ha hecho todo aquello que ha considerado necesario para beneficiar sus intereses. Si tiene que hacer esto, lo va a hacer, sin ninguna duda. No tenemos, pero vamos, y sin embargo el problema es que para poder hacer frente a una gente tan sinvergüenza como es el PSOE, tú necesitas tener unos aliados, unos apoyos que te permitan por lo menos una cierta pelea, pero es que dudo muchísimo que vayan a dar ningún tipo de batalla los miembros del Partido Popular en la mesa del Congreso, como no lo han dado en ningún momento de toda la legislatura. Entonces, ¿qué puede suceder? Sí, de todas maneras, en estos momentos están en una situación de tal falta de apoyo, porque prácticamente todo el que se ha pegado al Partido Socialista ha salido muy trasquilado, o sea, ha perdido de la mitad en adelante de sus diputados en las siguientes elecciones. Tiene tal problema para conseguir apoyos que es muy probable que esta sinvergonzonería no le sirva para nada. Bueno, poderoso caballero es don dinero, y hasta ahora lo que han conseguido los apoyos es a base de repartir prebendas a diestro y siniestro. No lo sé, quizá la solución de Ábalos, lo que pasa es que Ábalos no está por la labor, sería que dimitiera como diputado, y en ese caso pues correría la lista y sustituirían a Ábalos por otra persona. Pero harán a cualquier enjuague y tal y sobre todo además les importa un pepino que mientras la oposición no consiga tener por lo menos empate tal, pues tiran lo mismo que han tirado sin presupuestos y demás. Lo que no parece serio es que de una vez por todas el Partido Popular no ponga una moción de censura. Si con toda la que está cayendo no hay motivos suficientes para poner una moción de censura, entonces ¿para cuándo te lo guardas? Porque vamos, y además esa tontería que se suele decir de que las mociones de censura se ponen para ganarlas, bueno, se ponen para ganarlas o para desgastar al que está en el gobierno o para ponerle frente a sus vergüenzas. Y sobre todo, y lo más importante, poner frente a sus vergüenzas a los que apoyan a ese gobierno. Decirles a los señores de Junts y a los señores de Podemos, etcétera, oiga, ustedes están sosteniendo a una colección de sinvergüenzas que están arruinando el país. Y usted tendrá que responder a sus electores de lo que está haciendo.
Bueno, es obvio que, bueno, yo no sé quiénes son más sinvergüenzas, si los del PSOE, siendo muy sinvergüenzas, o los de Junts, porque estamos hablando de unas colecciones de gentuza importantes, pero es evidente que a Junts le viene muy mal continuar siendo el báculo del Partido Socialista, porque en Cataluña eso ya le ha costado la mitad de sus escaños a Esquerra Republicana, y ellos además tienen el problema de Alianza Catalana. Entonces, empieza a darse una situación muy desagradable para ellos, porque dices, hasta ahora los han comprado. Sí, no, sí, los siguen comprando a todos. O sea, hace muy poco han puesto al presidente de... Hoy han enviado a Otegi a Waterloo. ¿Para qué? Para convencer a Puigdemont de que, hombre, no nos fastidies el gobierno progresista, que te van a dar la amnistía, que es cosa de un par de meses. Claro. Han intentado ir comprando a todos. Entonces, pero llega un momento en que el apoyo es tan caro en términos electorales para Junts, es tan caro en términos electorales incluso para Esquerra, que no podrá continuar. Por más que quieran hacer y mantener esto y que sepan que el gobierno que pueda configurarse después de unas elecciones puede ser muy negativo para ellos, pero llega un momento en que estamos hablando ya de defender su propia supervivencia política. Pues que lo entiendan pronto, porque esto está ya que escuece, ¿eh? Llevamos un año perdiendo cosas. El día que no es el INE es el CNI, el día que no es la comisión de no sé qué, el IBEX, que van bueno, la última... Vamos a ver, esto del Me Too del PSOE. ¿Cómo las calles no arden? Porque las maneja la izquierda. Vale, entendido. Segunda pregunta. ¿Cómo le pasan por alto que un tío, Salazar, Paco Salazar, que era muy colega, es muy colega del presidente, 6 años con él en la Moncloa, empezó con los votos cuando las primarias del PSOE? Bueno, ¿cómo es posible que este tío desacreditado, denunciado por varias militantes, 2 o 3, lo mantengan en el sitio y se carguen a su número 2? ¿Pero esto qué sistema de organización política resiste eso? Y a la número 3, Macarena Álvarez, a esa la han colocado, que también era andaluza, a esa la han colocado en Telefónica, que Telefónica está para los barridos y los fregados. Por eso han metido, por ejemplo, al antiguo presidente del PNV. Claro. A Ortúzar, sí. Claro. Bueno, y luego hay otra cosa muy divertida, porque le da mucha leña a Isabel Díaz Ayuso por los hospitales, porque claro, porque tal, porque el modelo privado de la sanidad, pero hay un estudio del Ministerio que dice que cuidado porque en las autonomías que dependen del PSOE, que su poder político es el PSOE, también se va descaradamente hacia el modelo de gestión privado. Vamos a verlo. La ofensiva política por la sanidad continúa y ahora el foco vuelve a situarse en la Comunidad de Madrid. Mónica García, la ministra de Sanidad, lleva días criticando el modelo de colaboración público-privada del Hospital de Torrejón y acusa a la Comunidad de Madrid por falta de control. Va incluso un paso más allá y anuncia la derogación de la ley que permite la gestión sanitaria mixta. Una decisión que no solo afecta a Madrid. Un informe reciente revela que varias comunidades gobernadas por el PSOE utilizan modelos muy similares. Según un informe del propio Ministerio, la presencia del sector privado en la sanidad pública ha crecido de forma sostenida durante 2 décadas. Lo que antes era un recurso excepcional, hoy, aseguran en el informe, es un pilar estructural. Los datos son claros. En 2011, 106 hospitales privados formaban parte de la red pública y en 2023 ya eran 145. Un aumento cercano al 37%, casi un tercio del total, depende de alguna manera de la gestión privada. El informe ha dejado en evidencia a territorios afines al gobierno, y es que cada vez más camas y más quirófanos del Sistema Nacional de Salud se encuentran en hospitales privados, pero trabajan para la sanidad pública mediante conciertos, especialmente en Cataluña y en Navarra, territorios en manos del PSOE. Precisamente en la región gobernada por Salvador Illa, el 58% de los hospitales públicos dependen de la gestión de organismos privados, mientras que esta situación solo ocurre en el 14% de las camas hospitalarias en Madrid.
Pues en términos futbolísticos, gol por toda la escuadra, porque, en fin, venga a aburrir con el rollo, la cantinela de la señora esta Mónica García y ahora resulta que mira el gol. Pero si es una golfería que hacen en todos los campos. O sea, ayer hubo una... Sí, sí. Sí, ayer hubo una comparecencia de la ministra de Universidades y venía a hablar de, por ejemplo, hay que ver qué vergüenza que se ha disparado el número de universidades privadas. Y no tuvimos más remedio que decirle, oiga, es que el número de universidades, es que el presidente de gobierno fue a una universidad privada. Ha llevado a su hija actualmente a una universidad privada. Entonces, dejen ustedes de predicar aquello que luego no hacen ustedes mismos en su vida privada, porque es que es completamente ridículo. Y esto es algo que vivimos también en Andalucía. En Andalucía, la época en la que hubo un crecimiento muy fuerte de hospitales privados concertados fue el PSOE. En la época del PP ya estaban todos concertados. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes, querido público, lo que les agradezco es su paciencia y su interés. Por eso estoy obligado al premio, y el premio viene a la vuelta de publicidad con El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinavar, ha resultado ser el tercer detenido de esta operación de la Audiencia Nacional relacionada con contratos públicos que ayer provocó la detención de Leire Díez y la del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. La cuestión de todo esto es que hoy se han producido 19 entradas y registros en instalaciones sobre todo de empresas públicas en Zaragoza, en Madrid y en Pamplona. Por supuesto, tratándose de Servinavar, es evidente. Ahora, ¿qué cabe esperar de todo esto? El curso de la operación es secreto, no sabemos qué es lo que se busca, es evidente que tiene que ver con la contratación pública de empresas relacionadas con la SEPI y que piden pues aproximadamente que se haya podido depredar una cantidad superior a 5 millones de euros después de lo que pues indiciariamente está sobre la mesa, en este caso secreto de la Audiencia Nacional. La detención de Leire Díez es uno más de todos los escándalos que en estos momentos golpean al Partido Socialista, que ya sangra por dentro por todas esas denuncias de acoso sexual en el seno de la formación. La sensación que cada día cala más hondo dentro del Partido Socialista es la de fin de ciclo, algo que desde el Gobierno hoy se esfuerzan por disimular. Van a escuchar a María Jesús Montero, a la vicepresidenta. Ella hoy se limita a hablar de dolor por lo sucedido y arremete de esta forma contra el Partido Popular. Siempre lo que le ha ocurrido al Partido Popular es mucho más grave que lo que nos ocurre, siendo muy grave, y para nosotros es un dolor y es una tristeza que personas que han sido de nuestra confianza puedan estar implicados en alguna trama o en algún asunto relativo a la corrupción, por supuesto. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que eso provoque ningún tipo de estabilidad e inestabilidad en el Gobierno. Todavía vamos a tener que esperar un tiempo para conocer el fondo de lo que investiga la Audiencia Nacional en relación a Leire Díez, la pocera, la espía, la tal, la cual, y el expresidente de la SEPI, nada más y nada menos, Vicente Fernández. A eso hay que añadir la detención de Anchón Alonso, hoy el socio de Servinavar, junto a Santos Cerdán. Y ahí hay un hilo que asocia los tres nombres a pues el que fuera secretario de organización del PSOE hasta hace poquito. Aunque todo está en secreto, empiezan a filtrarse informaciones y datos que hablan de empresas públicas y de amaños en algunos contratos en los que alguien se ha llevado dinero crudo por contrataciones públicas intermediadas, bien sea por el grupo organizado, aglutinado en torno a Santos Cerdán, o bien por su cuenta de los que se conocieron a través de Servinavar. Tan solo horas después de la detención de Leire Díez y Vicente Fernández, máximo colaborador de María Jesús Montero, se ha producido otra detención. Se trata de Anchón Alonso, dueño de Servinavar y socio de Santos Cerdán. La UCO investiga delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Por ello ha llevado a cabo 19 registros, entre los que se encuentra la SEPI, Mercasa, Enusa, Sepides y Forestalia. Unos registros que están relacionados con empresas vinculadas a Servinavar.
Pero aparte de esta empresa, tanto Leire Díez como Vicente Fernández mantienen vínculos con una empresa tecnológica que llegó a recibir 5,4 millones en contratos públicos. Se trata de Cistec Technology, una empresa poco conocida que a partir de 2018 comenzó a recibir numerosas subvenciones, ayudas y contratos. Inyecciones que casualmente continuaron cuando Leire Díez ocupó un puesto en el Consejo de Administración de la empresa. Estas ayudas permitieron a la empresa aumentar notablemente su facturación, una cifra que no se había alcanzado hasta que el expresidente de la SEPI intervino en el capital social de la empresa y Leire Díez se incorporó como consejera. Presuntas irregularidades que también sacuden a Correos. La presunta espía del PSOE, cuando ocupaba el cargo de directora de Filatelia, firmó en 2023 un contrato para la comercialización de balizas V16 para coches. Una firma que coincide con Juan Manuel Serrano como presidente de la compañía, conocido por cierto por ser el gran amigo íntimo de Pedro Sánchez y su antiguo jefe de gabinete del PSOE. Las balizas serán obligatorias en los coches a partir de 2026 y precisamente Correos las vende casi al doble de precio que se pueden encontrar en plataformas como AliExpress. Los agentes no descartan nuevas detenciones en los próximos días y tampoco que los detenidos ingresen en prisión provisional. Bueno, y la detención de Vicente Fernández, el que fuera presidente de la SEPI, pone el foco ahora en María Jesús Montero, vital en su trayectoria y en su ascenso político. Ambos se conocieron en la Junta de Andalucía y Montero fue quien le nombró presidente de la SEPI al poco de llegar Pedro Sánchez a la Moncloa. Desde entonces, según publica hoy ABC, su patrimonio inmobiliario se habría disparado hasta los 4 millones. Fernández posee 2 chalés en una exclusiva urbanización de Sevilla, además de un piso en Madrid y 2 en una conocida zona turística de Marbella. El expresidente de la SEPI fue juzgado por un supuesto amaño de la mina sevillana de Aznalcóllar, pero resultó absuelto. Y precisamente en esta parte de todo esto que parece una película es donde aparece uno de los personajes principales, Leire Díez. Ambos diseñaron una maniobra, una campaña para intentar que esa causa política que tanto preocupaba a los socialistas andaluces no prosperara. La fontanera, que conoció a Fernández durante su etapa como directiva en Enusa, le habría ayudado a desactivar esa causa judicial. ¿Cómo? Bueno, según informa El Confidencial, ambos pusieron en marcha una campaña de desinformación contra la empresa denunciante, una compañía minera canadiense. Además, tanto Leire como Vicente buscaron material sensible sobre la magistrada Laya a cargo de esta investigación para intentar cuestionar toda la causa judicial. Y el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, hoy en el Congreso comparecía para pedir públicamente la dimisión de María Jesús Montero, actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, por lo que se considera uno de los estallidos de una de las fases más corruptas de los últimos tiempos en el Partido Socialista y en el Gobierno. Dice Tellado que estamos ante una explosión simultánea de toda la corrupción del PSOE. La situación de la vicepresidenta María Jesús Montero comienza a ser ya completamente insostenible. Su persona de máxima confianza, primero en la Junta de Andalucía y después en el Gobierno de España, está ya con las esposas puestas. Su gran protegido durante tantos años, al que colocó en la SEPI, otro cargo pegado a Montero que cae por corrupción. También es responsable, María Jesús Montero, de la contratación de la fontanera Leire Díez en empresas públicas dependientes de la SEPI. Bueno, y la detención de Leire Díez llega en plena sangría interna por el caso de Paco Salazar y el resto de denuncias contra dirigentes socialistas por presunto acoso sexual. Por el momento ya van 3 víctimas políticas que podrían convertirse en las próximas horas en más. Según publican hoy varios medios, una decena de mujeres están pensando en señalar públicamente a sus acosadores. Serían algunos dirigentes territoriales, pero atención porque también podría haber miembros de la Ejecutiva Federal. Los escándalos por acoso sexual dentro del PSOE no han hecho más que empezar. El caso Salazar ha animado a más mujeres a denunciar situaciones similares dentro de las filas socialistas.
como las que ya conocemos de Antonio Navarro, el líder del PSOE en Torremolinos, o la de José Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo. De hecho, la inacción de Ferraz a las denuncias por acoso sexual de Paco Salazar hacen que 10 mujeres de diferentes sitios de España estén dispuestas a señalar públicamente a sus acosadores. Entre los nombres hay desde dirigentes territoriales hasta un miembro de la Ejecutiva Federal. Si no lo han hecho antes, dicen, es por miedo a represalias o a que no las creyeran. Ahora algunas de estas feministas socialistas dentro del partido secundan estas acciones y pasan a ser cómplices de una realidad habitual dentro de Ferraz. Cuando las víctimas más las necesitan, la Asociación Española de Feministas Socialistas decide no dar declaraciones al respecto. Ni la Federación Mujeres Progresistas. Ellas tampoco abordarán estas denuncias de sus compañeras. Pero no solo las asociaciones dan la espalda a las víctimas. Lo mismo hacen María Jesús Montero y Pilar Alegría, que no acudieron a la última sesión de control al Gobierno para evitar preguntas sobre Salazar, con quien mantenían una relación muy estrecha, la misma que ahora las ha puesto en jaque para sus candidaturas en Andalucía y Aragón. Yolanda Díaz, como ministra de Trabajo, también es cómplice de estos acosadores, porque ante la incapacidad del PSOE de actuar, debería haber ordenado inspecciones que no se han hecho. El presidente dice no enterarse de nada, que el feminismo le da lecciones todos los días y que actuarán en consecuencia. Pero todas las víctimas coinciden en que nadie ha asumido la más mínima responsabilidad y señalan a la cúpula del partido, entre ellas Rebeca Torró y Pilar Bernabé, como principales responsables de la mala gestión del caso Salazar. Dice Pedro Sánchez, el feminismo nos da lecciones cada día. La diferencia está en que la izquierda asume los errores y actúa en consecuencia. Bueno, vamos a ver qué queda en pie de esa afirmación tan boyante del presidente del Gobierno y cómo asume la izquierda los casos del acoso sexual. Por ejemplo, el caso de Paco Salazar, conocido hace 5 meses, cajoneado durante todo ese tiempo, hasta que un medio de comunicación enciende la mecha y ¡oh! Tenemos un problema. Es un guarrete este Paco Salazar, amigo de Sánchez durante 6 años, a su lado diariamente en un despacho de la Moncloa. ¿Qué solución da la izquierda? Sánchez, ¿qué solución da? Una espectacular. Cesan al número 2 de Salazar. En Moncloa, sí, en Moncloa. Menuda solución. Peca el número 1 y se cargan al número 2. ¿En serio? Pedro, ¿en serio, de verdad? ¿Eso te parece una solución? A la número 3 la mandan a Telefónica, para quitarla de en medio. En fin, según Sánchez, todo esto que ocurre es estructural. Con esto quiere decir que está generalizado por todas partes. Pero eso de que la izquierda es quien da mejor respuesta, o mejor que la derecha, también vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a exponer 2 casos. 2 casos, en uno, en el socialista, denuncian al socialista presidente de la Diputación de Lugo, Tomé, y al alcalde del Partido Popular en Algeciras, que se llama Landaluce. El socialista de Lugo dice que todo esto es falso, termina dimitiendo después de un día de presiones de Ferraz extraordinario, pero es que resulta que a él le han denunciado 6 mujeres del PSOE y que el partido ha intentado encubrirlo. Y entonces, vamos a ver cómo pasan esas mismas cosas en el otro lado, para luego decir si la izquierda o la derecha lo hacen mejor unos que otros o ninguno lo hace bien. El alcalde del PP en Algeciras, a este le ha denunciado una dirigente del PSOE, una rival política. Él dice que es una denuncia falsa, pero que por si acaso se autosuspende de militancia en su partido desde el minuto 0. No hace falta explicar que hay alguien interesado en poner el ventilador y que parezca que en todos los partidos pasan cosas como esta. En el PSOE hay, por tanto, un enorme nerviosismo puertas adentro de que se extienda una especie de Me Too, yo también, que les aleje definitivamente del voto femenino. Ese es el gran problema. Bueno, y en plena tormenta judicial y mediática, Pedro Sánchez no ha acudido hoy al Congreso de los Diputados, al último pleno del año. Él ha pedido delegar y votar de forma telemática, excusándose en que tenía una reunión internacional. Lo cierto es que esta reunión era telemática. En el que ha sido el último pleno del año, Junts ha vuelto a dar un portazo a Sánchez y ha votado en contra, como era previsible, de la senda de estabilidad junto al Partido Popular y Vox. El rechazo se produce
produce 2 semanas después de que Pedro Sánchez acudiese a Barcelona, diese varias entrevistas e hiciese varios guiños al independentismo que desde luego no han surtido el efecto deseado. Esta derrota permite al Gobierno continuar con el proyecto de presupuestos, adecuándolos, eso sí, a la senda de estabilidad anterior, y los aleja a estas alturas del año de su aprobación. Otegi ha estado en Waterloo hablando con Puigdemont. ¿Y de qué? Oficialmente de los problemas, la situación política en Euskal Herria y en Cataluña. Y para eso tantos kilómetros, se podían haber llamado por teléfono. Claro, es que se nos oculta el verdadero trasfondo de esta cita, insisto, en Waterloo. Otegi es el enviado, el supuesto hombre de paz, es el enviado para rogarle al fugado Puigdemont que siga prestando sus votos al gobierno progresista de Pedro Sánchez, y seguro que le ha susurrado en la oreja que tiene noticias bastante positivas respecto a una evolución favorable de una amnistía para su persona en breve plazo. Y esta tarde hemos conocido un nuevo informe de la UCO que señala que Ábalos medió ante los ministerios de Rivera y de Maroto para conseguir la licencia para la trama de los hidrocarburos. A cambio, el exministro se llevó 1 millón en comisiones, entre las que figuran la compra del famoso chalet de la Alcaidesa en Cádiz, valorado en más de 500.000 euros. En su informe, los agentes reproducen mensajes entre los investigados en los que confirman que Koldo y Ábalos, dice literalmente, recibieron más de 1 kilo por esta operación. Bueno, y este informe se conoce en el mismo día en el que el juez instructor Leopoldo Puente del Tribunal Supremo ha enviado a juicio a Koldo, a Ábalos y a Aldama por la pieza principal del caso Koldo, por el caso Mascarillas. El instructor ha acordado además que Ábalos y García sigan en prisión preventiva y les impone una fianza de 60.000 euros que, ojo, tendrán que pagar en los próximos 5 días. Y la UDEF de la Policía Nacional, después de entrar y registrar las instalaciones de la compañía aérea Plus Ultra, ha procedido a la detención de su propietario, de Julio Martínez, y también de su CEO, Roberto Rosselli. Esta es una operación que se desarrolla en términos o acusaciones que tienen que ver con el blanqueo de capitales. Recuerden que Plus Ultra, compañía medio venezolana, medio española, recibió del Gobierno de España ayudas por 54 millones, ayudas públicas, porque se consideró en la pandemia que era una empresa imprescindible, que había que preservar, a pesar de que entonces solo tenía un avión en servicio y 2 pues seriamente averiados. La cuestión ahora es qué se hizo con las ayudas que dio el Gobierno de España y saber si después de infructuosas gestiones esto entra en una línea judicial de aclarar la verdad, porque han sido ya 2 los intentos que hasta ahora han descarrilado con el mismo propósito. Y en la página internacional esta es sin duda una de las imágenes del día. María Corina Machado logró llegar ayer a Oslo, a la capital de Noruega, después de que su hija recibiese el Premio Nobel de la Paz. A las 2:30 de la mañana salió al balcón de su hotel, donde miles de personas, entre ellos muchos ciudadanos venezolanos, la recibieron después de 16 meses en el exilio, en la clandestinidad. Asegura María Corina que va a regresar a su país, a Venezuela, y sobre todo que apoya la presión de Donald Trump para acabar con el régimen de Maduro. Afirma ella que Venezuela ya ha sido invadida no por Estados Unidos, sino por agentes rusos, por grupos terroristas como Hezbollah o Hamas, que operan libremente con el régimen. Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbollah y Hamas operando libremente con el beneplácito del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga, que han tomado el control del 60% de nuestra población y que no solo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y en redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas.
Bueno, en ese periplo, en esa salida de Venezuela de María Corina Machado, la colaboración de Estados Unidos ha sido clave. La opositora salió de madrugada de Caracas y viajó en un barco pesquero hasta la isla de Curazao. Allí la esperaba una persona enviada específicamente por la administración Trump. Un socio de Miami les proporcionó un jet privado con el que María Corina Machado voló hasta Europa previa escala en Maine. 2 cazas estadounidenses supervisaron todo este proceso en las costas de Venezuela. Machado aterrizó en Oslo ayer por la noche, una vez que esa ceremonia de los Nobel ya había concluido. Y en la página de Sociedad, Europa enfrenta una dificultad invernal añadida y es un brote sin precedentes de gripe. La gripe tradicional es la influenza A con la variante K, pero ahora tenemos pues una variante nueva que se llama H3N2 que está causando pues un incremento muy rápido y muy inmediato de los casos, como reflejan las hospitalizaciones que son brutales en países como el Reino Unido. En España también ha aumentado bastante y ha puesto pues esta nueva variante de la gripe a todos los sistemas de salud bajo una nueva presión. Bueno, Marina, ¿nos vamos hoy? Pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les dejamos en la mejor compañía, que es la del Toro Televisión. Y en concreto hoy, con Sandro Meco, con En Dos Continentes. Hasta mañana, que descansen.